Hola amigos, ¿cómo están? Estamos transmitiendo en vivo desde su programa Hablemos Derecho, ustedes saben, en las instalaciones de Innovando Medios Televisión. Quiero agradecerle las muestras de apoyo, las muestras de afecto de todas estas semanas para el Programa Nacional de Asistencia Jurídica. Debo decir que el PNAJ, como lo conocemos, es una fundación que brinda asistencia legal gratuita a personas en situación de vulnerabilidad y que además difunde la cultura de la legalidad, algo que es muy importante para todos nosotros y que desde hace 14 años hemos pugnado porque se cumpla esta cultura de la legalidad. Es importante que la gente cumpla las normas, es importante que también cumpla con sus obligaciones y ejerza sus derechos. Y bueno, eso es lo que pretendemos aquí en Hablemos Derecho. Hoy, además, con un tema que nos han solicitado muchísimo, que tiene que ver con la cuestión psicológica en las intervenciones que se dan ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Y precisamente nos acompaña el director de Evaluaciones e Intervención Psicológica para Apoyo Judicial de este Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Él es el maestro Sergio Aguilar Álvarez Bay. Y bueno, maestro Sergio, te doy la más cordial bienvenida. No, muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí. Los encantados somos nosotros porque déjame decirte que nos han solicitado mucho estos temas. Y bueno, pues ahora con el apoyo de la Coordinación de Comunicación Social, por supuesto de Humberto y la directora, pues se nos hace realidad el hecho de que puedas estar tú aquí con nosotros hablando de temas que a la gente le interesan mucho, que tiene que ver con la cuestión psicológica y el apoyo que se da en los juicios civiles, penales, pero sobre todo en materia familiar, ¿no es así? Así es, así es. El tribunal ha tenido una evolución importante en incorporar el tema de la psicología como un auxiliar para la impartición de justicia. Y en este sentido hemos consolidado un equipo de profesionales que están abocados a auxiliar a los jueces en materia de psicología siempre que ellos lo necesiten. Y empezó pequeño y ha ido creciendo, porque la importancia de la psicología, a final de cuentas, pues el derecho y la psicología se tratan del comportamiento humano, claro, ¿no? Y este auxilio ha sido de muchísima utilidad. Y lo que empezó como el área de evaluación hoy es un área mucho más grande. Hoy se ha conformado en el tribunal la Coordinación Especializada para Apoyo Judicial, donde se integran varias de las funciones de la psicología para apoyar a los jueces. Ahí está el SECOFAM, están las cuestiones de precisamente la unidad de evaluación, ¿no? Están tres áreas fundamentalmente. Uno son los centros de convivencia, que son los SECOFAM. La otra área es la de trabajo social y la tercera área es la de evaluación e intervención psicológica. Las tres áreas tienen dos objetivos fundamentales. Uno es el de auxiliar a los jueces, proveyéndolos de información relevante y oportuna. Insisto en estas dos cosas porque muchas veces a lo mejor podríamos conseguir más información psicológica. En psicología uno siempre puede conseguir más información, pero el tema es que la justicia también sea oportuna, sea rápida. Claro. Y las tres áreas proveen de información a los jueces cuando ellos lo solicitan. El área del SECOFAM provee de información respecto de las convivencias de los padres con los hijos. El área de trabajo social provee de información de estudios socioeconómicos. Y por último, nosotros proveemos en la dirección en la que yo estoy, provee de información respecto de las periciales, las evaluaciones psicológicas y respecto de las intervenciones psicológicas y de las asistencias técnicas, que es una parte bien importante que si quieren les platico ahora. Esas son las tres funciones. La maestra Mariana Ortiz, que es la que ha consolidado estas áreas, la verdad es que ha hecho un trabajo extraordinario en estos años por ir sumando, ¿no? Porque estas áreas, algunas estaban desperdigadas, otras no existían, y al incorporarlas a un área, se han ido fortaleciendo unas con otras y se ha convertido en un pilar hoy del Tribunal Superior de Justicia. Entonces, esta coordinación de especialización para apoyo judicial es trabajo social, es la dirección o la coordinación de estudios socioeconómicos y el SECOFAM, ¿no? Es SECOFAM, evaluación e intervención psicológica y SECOFAM, trabajo social y esta de evaluación e intervención psicológica. Fíjate que yo recuerdo que hace muchos años se creó una unidad para el asesoramiento y el apoyo judicial o algo así. Así empezó, ¿no? Así empezó muy pequeña y reitero, la maestra Ortiz
ha ido consolidando, ha ido generando programas bien importantes que ha hecho que hoy sea una unidad muy importante del tribunal. Particularmente en esta dirección de evaluación e intervención psicológica para apoyo judicial, que es la que tú diriges, ¿qué es lo que hace? ¿En qué apoya a la cuestión judicial? Tiene tres apoyos fundamentales. El primero es la asistencia técnica. Tenemos un equipo de psicólogos que están en las salas y en los juzgados, que cuando hay la participación de un menor, requieren el apoyo de un psicólogo, ¿no? Es bien importante, hay como roles que siempre están, que es el rol del DIF, en algunos casos el MP, pero hemos incorporado este rol de un psicólogo que pueda auxiliar al juez en la interacción con esa niña, niño o adolescente, y estos trabajan directamente con los jueces en los juzgados y en las salas. Esa es, que yo te diría, una parte muy importante de nuestro trabajo. Fíjate que sí le he visto, cuando hay entrevistas con el menor, ahí están, ¿no? Está el MP, está la representante del menor y están ustedes. Y estamos nosotros, ¿no? Así es. Y la verdad es que pues la gente, creo yo, se siente protegida, ¿no? Sobre todo cuando se trata de menores, la forma en que se les debe hablar, se les debe comunicar, pues debe ser diferente a la de los adultos, ¿no? Y entonces ahí yo los he visto a ustedes que... Y esa es como nuestra misión fundamental ahí, es cuidar el interés superior del menor, cuidar que no haya un daño, detener, guiar, parar, ir orientando esa interacción cuando el juez así lo requiere. Muy bien, entonces en esta dirección de evaluación psicológica advierto hay dos tipos de funciones, por lo menos es lo que yo entiendo, la cuestión de evaluación y la cuestión de intervención, ¿no? Así es. Y como intervención tenemos esa intervención en salas y en juzgados. La otra parte es esta que tú dices, muy bien, que es la parte de evaluaciones psicológicas. Hacemos evaluaciones psicológicas en materia civil, penal, familiar. La mayor carga de trabajo es en familiar, pero nos encargamos de todas las evaluaciones. Esa nuevamente a solicitud del juez, nos puede decir, oye, pues hay que evaluar a los involucrados en este proceso. Van a nuestras oficinas, se les hace las evaluaciones, que es un proceso bien interesante porque se ha ido perfeccionando, donde dependiendo de cuál es la materia que se está juzgando, se escoge un conjunto de baterías de pruebas que terminan por dar un dictamen para proveerle información al juez. Normalmente es bien relevante escoger las baterías dependiendo de lo que se está juzgando, pues para que la información, reitero, como decíamos, sea como muy oportuna, ¿no? No es una evaluación así general ni nada, sino muy específica respecto de lo que el juez está requiriendo. Porque a veces no es tan fácil evaluar a alguien. Digo, yo no soy especialista en este tema, pero entiendo que se hacen diversas pruebas, diversas entrevistas para evaluar psicológicamente a una persona. Así es, ¿no? Y ahí tenemos, la verdad, tenemos un equipo de profesionales altísimamente capacitados, con un gran compromiso, que tienen un conocimiento tenemos ya más de 80 pruebas, ¿no? Y ellos de ese set de pruebas eligen las más adecuadas con la supervisión de la titular de la subdirección, que es Rocío, que es una gran especialista reconocida en México y a nivel internacional, que guía esto que tú dices, ¿no? Porque no es fácil, porque no es lo mismo, nuevamente, dependiendo de qué es lo que se está juzgando, o dependiendo de la persona. No es lo mismo una evaluación para un niño, un menor, para un adolescente, para un adulto, y así vamos eligiendo las pruebas y se va conformando lo que se llama una pericial en psicología. De hecho, cuando se ofrecen en diversas materias, sobre todo en materia familiar, los estudios psicológicos, es ahí con ustedes en donde deben ir, ¿no? Ahí, así es. Y cuando es por parte del pedido del juez, nos lo mandan con nosotros. Hay veces que son las partes quien lo piden. Y también lo pueden hacer con nosotros. Cuando lo manda el juez es absolutamente gratuito y ya hay un costo cuando son las partes las que lo piden. Muy bien. Y
subsiste esa idea en materia familiar del perito único, ¿no? Antes había la posibilidad de que cada parte ofrezca su perito, y entonces entrábamos a un tema de que el perito de la parte actora dice una cosa, el de la parte contraria dice otra, y entonces tenía que irse a un perito tercero en discordia. Hoy en día en la ley establece un perito único, y entonces es ahí donde tienen que ir con Exactamente, ustedes, ¿no? exactamente. Aunque sigue existiendo la posibilidad de que haya diversos peritajes, porque las partes así lo exigen. Y es bien importante esto que dices, porque nuestra labor nuevamente es proveer de información. Y en ese sentido el juez se puede allegar de toda la información que sea necesaria para emitir una resolución, y esa es su responsabilidad fundamental, ¿no? Sí, por supuesto. No, esto no es ni terminal ni nada, tiene este sentido de coadyuvar, de ofrecer mayores elementos. Pues, finalmente es un elemento de prueba, esa Exactamente. cuestión psicológica, y el juez tendrá que valorar otros medios de convicción, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero finalmente es muy importante, ¿no? Sobre todo en estas materias. Sí, es muy importante, y además es una prueba bien objetiva. O sea, las pruebas, el trabajo que se hace en pruebas psicológicas no son opiniones psicológicas. A veces hay como este prejuicio de, bueno, se emitió una opinión psicológica. Todas estas pruebas tienen un fundamento científico, están probadas a nivel internacional y nacional, con estándares, con medidas perfectamente cuantificables, y que lo hacen muy sólido, ¿no? El peritaje, a final de cuentas, es una ciencia, es una parte, como toda la psicología, pero es una parte muy científica, muy dura de la parte de la psicología, que es diferente, por ejemplo, el tema de la intervención, que puede ser un poco más flexible en ese sentido, ¿no? El peritaje es un tema bien profesional y bien riguroso. En un asunto en donde se requiere la intervención psicológica, primero se hace un dictamen y después se hacen terapias, que es ese tema de la intervención psicológica. El orden no es necesariamente eso. Nuevamente, el juez puede determinar si considera relevante, si él ya ve que hay una dinámica que no está funcionando y que el área de intervención puede ayudar a que eso se tramite de una mejor manera, puede mandar directamente intervención, o si él considera que primero necesita una evaluación, puede mandar una evaluación, o puede pedir las dos a final de cuentas. Y ahí se complementan, ¿no? Porque la parte de las periciales es ofrecer esta prueba, pero en la otra parte está este tema, decíamos, por un lado lo que tenemos que hacer es proveer de información, ¿no? Oportuna y relevante al juzgador para que se dicte una sentencia de justicia. Pero por otro lado es cómo ayudamos a las familias involucradas en este proceso a transitar por el proceso. Es un proceso, sobre todo en el ámbito de la familiar, que el tema de intervenciones, de intervención psicológica, es exclusivo para el ámbito de la familiar. Es un proceso complejo, ya los procesos familiares son complejos ya cuando están en esta situación, pues si le sumas el proceso judicial, se complejiza más, ¿no? Y ahí es donde el área de intervención hace estos dos programas fundamentales. Muy bien, fíjate que estoy viendo que tenemos algunos comentarios. Eduardo Tepalt nos manda saludos. Tete Gutiérrez dice muy interesante tema, saludos. Y por ahí estaba también Daniel Ortiz Lora, saludos, siempre con temas de interés. Le agradecemos el comentario y les mandamos un saludo. Por supuesto que les invitamos a hacer sus preguntas. Tenemos ya algunas que nos han llegado en el transcurso de la mañana y el día de ayer que empezamos a publicitar el tema. Porque mucha gente está interesada en las cuestiones de las intervenciones psicológicas. Lo que yo quiero preguntarte es, ¿cuáles son los principales problemas que tú has visto que llegan a esta dirección de evaluación psicológica? ¿Cuáles son los problemas más comunes? En el área de evaluación, como te decía, de lo familiar, los problemas más comunes pues son los problemas jurídicos más comunes de lo familiar, ¿no? Como son los temas de guardia y custodia, de pensiones alimenticias, y los temas relacionados con esos problemas. Ahora, no sé si te refieres más a los problemas psicológicos con los que se llegan, que es ahí bien interesante, y eso los vemos más en el área de intervención, más que en el área de evaluación, donde vemos. Como te decía, tenemos dos programas. Uno que está enfocado a los adultos, donde damos un programa de terapia grupal, y un programa para niñas, niños y adolescentes. Lo que hacemos ahí es generar conciencia
del problema psicológico en el que están metidas estas personas. Muchas veces el problema psicológico precede al problema judicial y entorpece que el otro se desenvuelva, ¿no? Muchas veces tenemos, por ejemplo, yo te diría, ¿cuál es el problema más común? Es el enojo, ¿no? En el tema de la familia, pues dos personas que plantearon un proyecto de vida juntos que no funcionó, pero siguen teniendo mucho enojo respecto de eso, ¿no? Mucha frustración, y que ese mismo enojo y frustración lo hace hacer cosas de autosaboteo, de en vez de ir para adelante, ir para atrás, ¿no? Porque pues son dos personas que en un momento dado tendrían que tener esta capacidad de decir, bueno, vamos a terminar esto de esta manera, pero cuando uno está enojado, pues sucede una cosa muy paradójica, que en vez de alejarte te acercas. No sé si te ha pasado, pero cuando uno está enojado, lo que quiere es atacar. El enojo está hecho para atacar. Entonces, lo que tú quieres ahí es, bueno, vamos a separarnos, vamos a construir juntos, pues empezamos más bien a juntarnos para destruir, ¿no? Y muchas veces eso es muy ciego, ¿no? Y ahí es donde la psicología puede ayudar mucho, por lo menos en estos programas, en estas sesiones, es como quitar esa ceguera y decir, aquí tú eres corresponsable, por lo menos emocional y psicológicamente, de lo que está pasando, ¿no? Y si no logras atender eso, pues difícilmente se va a solucionar. Van a caminar, claro. Por supuesto que tiene mucho que ver con la voluntad, ¿no? Y las ganas de querer resolver los asuntos. Nosotros los vemos todos los días, en donde pues traen temas y a veces terminan perjudicando a sus propios hijos, ¿no? Que ahí viene un tema que nos solicitaron que preguntáramos, que tiene que ver con la alienación parental. Esta influencia negativa que genera una persona en contra de la otra, ¿no? Normalmente cuando se trata de menores, ¿de qué manera se aborda? ¿Cómo la podríamos definir, ¿no? A lo mejor mucha gente no conoce de este tema. Sería importante un poco comentarles acerca de este fenómeno que entiendo que no está bien definido, pero que todo el mundo sabe que existe, ¿no? ¿Cómo ves? Es un tema bien importante, como tú dices, hay mucha polémica al respecto, porque bueno, se están definiendo, ¿no? Se están definiendo a nivel mundial, se están definiendo muchas de las variables de este fenómeno, pero como tú dices, es una realidad. Y la realidad es que en este enojo y en este convertir en enemigo al otro, una persona puede interferir, en este caso en el menor, para alejarlo del otro, con las intenciones que sean. Y en el caso de la alienación parental, lo que vemos es, o interferencia parental, como se pueda llamar, es pues donde un adulto interfiere en la percepción de un menor para que éste pues, se aleje del otro, ¿no? Es muy difícil de diagnosticar, ¿no? Difícil no quiero decir como imposible, ni mucho menos, sino que requiere una intervención mucho más larga de lo que nosotros tenemos posibilidad de hacer, que es multifactorial. La alienación parental no solo es uno, sino que interviene todo el sistema familiar, ¿no? Porque esta red de interferencia se hace extensiva, claro, ¿no? Porque los abuelos, exactamente, porque lo que tú estás haciendo es distorsionando la percepción de alguien, y para eso tienes que distorsionar también el contexto en el que está. Y nuevamente, eso es difícil de diagnosticar. Ahora, nosotros sí, tanto en el ámbito de evaluación como en el ámbito de intervención, podemos decir, oye, aquí hay una manipulación, ¿no? O sea, no abordamos como el diagnóstico completo, pero sí podemos decir, oye, pues esta niña pues está diciendo una cosa que no podría haber articulado por sí misma, claro, y que le está provocando este rechazo que tiene pues consecuencias serias para los menores y para todo el sistema familiar, ¿no? Que es muy diferente a cuando un niño, un menor, tiene razones suficientes para no querer acercarse, ¿no? Y ahí es donde hay que saber distinguir, y ese es el proceso que hay que tener como buenos mecanismos para decir hay o no hay, ¿no? Porque también muchas veces no le damos a las niñas, los niños y los adolescentes este derecho básico que tienen de también tomar una decisión, ¿no?
¿no? Y muchas veces tenerla bien fundamentada y desde su propia perspectiva. Y esa es la línea difusa en la que tenemos que trabajar y en la que nosotros emitimos una opinión al respecto sin intervenirlo como fenómeno. Estamos pensando hoy en el tribunal cómo nos tenemos que hacer cargo de eso. Estamos pensando en nuevos procedimientos, nuevas maneras de hacernos cargo de eso, que, pues como tú dices, es una realidad. Es una realidad que tiene muchos años. El primer daño, pues, es alejar al niño de un padre, ¿no? Con todo lo que eso conlleva. Y distorsionar la percepción de alguien. Y hay que platicarlo así. La alienación no es un fenómeno exclusivo de ni los conflictos familiares, claro, ni parentales. Es decir, hay alienación laboral, ¿no? Si yo voy y le invento a nuestro jefe en común que tú estás robándote el dinero, bueno, pues le estoy inventando una cosa así para hacerte daño a ti, para hacerme un beneficio a mí, sin darme cuenta, pues, que estoy rompiendo todo el sistema, ¿no? Que ese es el tema, ¿no? La consecuencia, ¿no? Porque si bien es cierto, es una realidad, el tema es la afectación que se da en el ámbito laboral a la persona a la que está siendo la víctima, pero en el ámbito familiar, pues normalmente son los menores, ¿no? ¿De qué manera se les afecta cuando hay esa alienación? ¿De qué manera se afecta a los menores en cuestión de su, no sé si autoestima, su valoración del mundo, no sé? Pues el afecta primero en esa capacidad de percibir el mundo, ¿no? Es decir, lo que nosotros queremos con nuestros menores es que desarrollen esta habilidad de poder ellos generarse una opinión. Entonces, cuando tú distorsionas esto, pues ya de entrada estás afectando el desarrollo natural de un menor que tiene que aprender a crecer y a discernir por sí mismo qué es lo que está pasando. Y eso pues te lo llevas, ¿no? A final de cuentas, esa no capacidad te la llevas para siempre. La otra es la ruptura con el vínculo. O sea, la importancia de los vínculos familiares son fundamentales para el desarrollo de un niño, el desarrollo afectivo y el desarrollo de sus habilidades sociales, pues donde tú y yo construimos nuestra capacidad afectiva y nuestra capacidad de leer a la sociedad y correlacionarnos, es en ese ámbito familiar. Entonces, si ahí no lo tenemos o si ahí se empieza a distorsionar, pues te lo llevas toda la vida. Y luego está toda la afectación emocional. Pues imaginemos un poco la ansiedad, los miedos, las preocupaciones que estamos generando en estos menores al, nuevamente, dos adultos no ser capaces de hacerse responsables, de enfrentar esa realidad con honestidad y resolverlo sin utilizar al otro, ¿no? Que tiene nuevamente que ver con esto que decías. Al final de cuentas es un tema de voluntad y de capacidad y de hacerse responsable. ¿Qué es lo que intentamos en el ámbito de la psicología? Es devolverle la responsabilidad, decirle, pues, o sea, el juez va a ayudar, la psicología va a ayudar, pero pues, ustedes son los actores, claro, ¿no? Y en el ámbito de intervención, ustedes son los actores, y lo vemos en los niños, niños que terminan, niños de 8, 9, 10, 12 años, que terminan haciéndose cargo de lo que sus papás no hacen, ¿no? Porque así funciona, ¿no? Como mis papás solo pueden pelearse y hablar mal, de decir, ellos son los que terminan poniéndole los límites, decirle, oye, ya mamá, oye, ya papá. No, pero ya, no, pero claro, el niño termina subsidiando y lo que queremos es al revés, que el niño no tenga que crecer antes de que tenga que crecer porque tiene una persona que ya creció y puede hacer eso por él. Fíjate que en atención a eso, yo creo que sería bien importante recomendar cosas, ¿no? A la gente que trae conflictos, ¿qué les podríamos recomendar? Entiendo que pues el tema de comunicación, el tema de un poco desprenderse del odio que comentabas, los enojos, cómo poder resolver un asunto sin complicar más las cosas. ¿Qué podríamos platicarles a nuestros amigos acerca de eso? ¿Qué podrías tú recomendarles? Es una muy buena pregunta. Ya te metí en complicación. Bueno, no, la verdad es que yo te diría, la primera recomendación es que estos problemas son problemas que todos podríamos tener. Sí, claro. No, es decir, no es que estas personas sean malas y otros sean buenos. Los seres humanos tenemos un conjunto de habilidades y esas habilidades
llega un momento en nuestra vida que ya no nos alcanzan para enfrentar una realidad. Entonces, la primera recomendación es el autoconocimiento, ¿no? Es decir, saber muy bien cuáles son mis habilidades y si me están alcanzando o no. Y si no me están alcanzando, pues tener la humildad de decir, ¿qué hago yo para llegar a esto que no me está alcanzando, ¿no? También una tendencia como muy natural es decir, como no me alcanza, le echo la culpa a alguien más, ¿no? Entonces, pues si primero te autoconoces y luego te haces responsable de lo que a ti te toca, pues yo creo que es un buen principio en materia psicológica para echar para adelante pues, cualquier asunto. El autoconocimiento. El autoconocimiento, sí, el autoconocimiento crítico de uno mismo, enfocado a orientarme a ver cuál es mi responsabilidad en este asunto. No todo es mi responsabilidad, ¿eh? O sea, no puedo decir, es que entonces yo soy culpable de todo. Pues es tan absurdo decir soy culpable de todo como no soy culpable de nada. Claro. ¿Sí? ¿De qué soy responsable? Y nuevamente es un tema también de cuidado. Es decir, en esta responsabilidad, ¿qué tengo que cuidar? Y esto que tú decías es muy importante. Lo primero que tengo que cuidar es no hacer daño, o por lo menos no hacer más daño. Claro. ¿No? Muy bien. Pues ya estamos casi por terminar el programa. Quisiera que invitáramos a la gente a que tengan la plena certeza de que la unidad de asesoramiento, en particular la Dirección de Evaluación e Intervención Psicológica para Apoyo Judicial, es la instancia en donde se le va a poder coadyuvar a la Administración de Justicia. Así es, y que tengan la confianza de que se hace de una manera transparente, objetiva. Como tú decías, nosotros somos parte del tribunal y en este sentido nuestra primera labor es ser absolutamente imparciales, ¿no? Nuestra perspectiva es psicológica, no tiene pretensiones pues ni de un lado ni otro, es decir, esta es la realidad psicológica que estamos observando. Estos son los elementos de prueba y estos son los elementos de prueba, pero también de conocimiento para las personas para que puedan hacerse cargo. Nosotros, además de este tema de las sesiones, tenemos muchas sesiones de interacción y de retroalimentación, ¿no? Cuando nosotros estamos en los procesos terapéuticos, invitamos tanto a las parejas como a los padres con sus hijos a tener sesiones de interacción y luego retroalimentarlos y decirle, oye, esta es una buena habilidad, puedes fortalecerla, oye, esto hay que cuidarlo. Y muchas veces en estos procesos terapéuticos, pues parejas que en 8 años no se habían hablado, de repente, gracias al proceso, pues por lo menos reabren la comunicación. Y yo creo que eso es bien importante, ¿no? Este es un tema de voluntad y comunicación. No me imagino ningún problema que se pueda resolver sin voluntad y comunicación, ¿no? Y es bien raro porque aquí tienes a 2 personas que creen que se va a resolver sin querer que se resuelva y sin hablar sobre él. Porque incluso una sentencia, lo platicamos siempre con los jueces, a veces no resuelve el problema, ¿no? Porque si no hay la voluntad, exacto, ¿no? Y justamente esto esta falta de voluntad se carga durante mucho tiempo y llega este plazo donde se cumple y dice, pues si no le incorporas eso, como tú dices, pues la sentencia no te va a cambiar, solo tú te vas a cambiar. Muy bien. Pues ahí está el tema. Ahí está el tema. Que, pues son temas bien interesantes y bueno, pues ya tenemos que terminar el programa de hoy. No sé si quieras comentar algo. Agradecerles a todos, reiterar por parte de la coordinación, de la titular de la coordinación, Marina Ortiz, todos estos servicios de psicología que están ahí justamente para eso, para lo que estamos nosotros como trabajadores del tribunal, para servir. Fíjate que lo que yo he visto es que la gente no sabe, no conoce, incluso muchos abogados no conocen de la existencia de este tipo de instancias. Yo invitaríamos a la gente a que los conozcan y que lo soliciten, ¿no? Finalmente el juez lo puede hacer oficiosamente, pero también las partes, ¿no? A través del juez. Sí, por supuesto. Exactamente, sí, pero totalmente, ¿no? Sí, se puede, esta es una conversación que se puede tener con el juez y decir, juez, oiga, esto puede ser importante, esto puede ayudar. Y para eso estamos fundamentalmente. Muy bien, pues te quiero agradecer, Sergio Aguilar Álvarez. Al contrario, muchas gracias, ¿no? Y espero haber sido de utilidad y nuevamente reitero
estamos para servirles. Fíjate que este programa lo van a comenzar a compartir y lo van a estar viendo durante los siguientes días, y seguramente van a generar dudas. Si no tienes inconvenientes, si hay alguna duda en particular, te lo podemos hacer llegar. No, encantado, seguramente me habré equivocado en muchas cosas, entonces qué bueno que haya oportunidad de aclararlas, porque si de algo estamos seguros es que nos vamos a equivocar. En esto, en todo y en las familias, el tema no es no equivocarse, el tema es corregirle. ¿Cómo resolverlo? Exactamente. ¿No? Claro, sí, Entonces encantado, todo lo que me haya equivocado lo vamos aclarando. Muy bien. Pues entonces vamos a despedirnos, amigos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, encantado y a sus órdenes. Muy bien, pues queridos amigos, esto ha sido todo. Hablemos Derecho agradece el favor de su atención. Por favor, compartan, denle like, platiquen acerca de Hablemos Derecho. Si quieren que invitemos a alguna persona en particular, solamente coméntenlo y con mucho gusto. En próximas fechas estaremos ya en un periodo vacacional. Quiero comentarles que el Programa Nacional de Asistencia Jurídica está siempre abierto a pues atender a cuestiones de índole legal en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad. Y bueno, lo seguiremos haciendo durante el tiempo que se pueda y con el apoyo de todos y cada uno de ustedes. Esto ha sido todo, amigos. Les agradezco la atención y bueno, que tengan un excelente día.